Un tercio. Una primera parte de 3. Estas palabras enseñanzas revelaciones. Algunas las repito 2 veces, y ahora las voy a hacer en partes. Así serán más cortas y se animarán más a oírlas. Y como con oírlas una vez no basta, no entra lo suficientemente y se queda grabada en el cerebro. Y así dirija nuestras acciones, y como son palabra de Dios al final si usted la escucha, y ésta le entra en su ser, como son vida, alimento, les servirán de bendición como estas palabras están vivas, y son de Dios, al fin le pasará eso. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Éxodo 9, 25, 26. Esto es sufrir daños colaterales, las personas que viven en el mundo, como todo el que todavía vive en esta tierra. Lo que a continuación digo. Así como los demás que son, sin culpa no tienen que ver nada, tal como los niños, ancianos, enfermos, etcétera, etcétera. En las guerras y demás circunstancias de la vida. Tiran los enemigos una bomba y arrasa con todo aquel, o aquella tenga que ver en el conflicto, o no. Y al ser estos enemigos, bien porque están de guerra, o sean una gran banda de criminales, les tiran un misil, vuelan por los aires, y aquí no ha pasado nada. Y a lo mejor se han llevado a 20 o más paisanos, civiles. Y edificios, oficinas, comercios etc. Este nombre de daños colaterales lo empezaron a usar, creo que lo inventaron los norteamericanos. También sufrimos los cristianos, el pueblo de Dios las malas leyes impuestas por los gobiernos, y el mundo entero. Egipto. Símbolo, del mundo, y Faraón tipo demonio. Y si esto lo pasamos al plano espiritual, pasa igual. Aunque se esté sirviendo bien a Dios. Veremos el ejemplo de Moisés como sufre daños, por servir a Dios, y su pueblo. Y veremos que en la iglesia como por unos pagamos otros que dices. ¿Cómo voy a pagar yo por lo que hagan otros? Pues sí. En parte sí. Aunque esto así a simple vista, os parezca una atrocidad, locura, y todo lo demás que le quieran añadir. Usted, y tú. Y lo veremos como antes, y ahora, con la Biblia, ahora mismo, también pagamos los platos rotos, el pato, también los que están bien en Dios, lo pagamos todos. No hacer las cosas bien en Dios, se paga, quítate ya eso de tu mentalidad, y eso mismo ha sido lo que se ha enseñado. Que Dios siempre te o nos tiene entre algodones, y si se peca y arrepentimos somos perdonados, todas las veces y aquí no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva, porque como ya pagó Jesús todo, pues nosotros ya no tengo que pagar nada se haga lo que se haga. Y la verdad es que, hasta el mismo Dios el Padre tuvo que pagar, y si Dios Padre, y Jesús tuvieron que pagar, y ahora el Espíritu Santo, aguantándonos a todos. Y respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y la verdad verdadera, ya que eso es una verdad a medias es que, todo tiene un límite, hasta el perdón de Dios, para con cada uno de nosotros. O sea que el nuestro hacia los demás, pues debe de ser igual. S. Marcos 9, 19, RVR 1960. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. S. Lucas 17, 3. Aunque esto del perdón no lo tocaré ahora aquí mucho. Pero la iglesia hemos estado muy doblados por personas que aprovechando mucho de esto del perdón, de nosotros la iglesia, y al no saber bien esto del perdón, y siempre hemos tenido que ser con todo el mundo, las personas esteras, y sí en algunas cosas, y con ciertas personas, pues sí hay que ser esteras, pero por lo general no, y menos con esas personas que son muy vivas, y espabilas, van con la suya, muy avispadas y demás. Y la iglesia nosotros tenemos que darnos a respetar, y Dios nos ha dado unas armas, y privilegios, y autoridad muy grandes, así que vamos a usarlos y no hay por qué estar doblados ante el mundo, y los demonios, etc. Porque ciertamente, no nos podemos pasar de la raya. Pero tampoco nos podemos quedar cortos. Y es malo, no valorar, como sobrevalorar a uno mismo. Y esto ya es mucho peor. La falsa humildad. O una persona narcisista. Y si Dios sufrió, y sufre, y paga como no vamos nosotros a sufrir y pagar. Y todos, ¿qué somos? Un conjunto, un cuerpo, espiritual de Cristo. El que esté bien, y haga las cosas bien, repito. También pagará, menos, pero se pagará por otros.
o sea conllevará ese daño, lo sufriremos también. Él, o ellos, y ellas. Y más aún, los que sean los verdaderos culpables. Como el cuerpo, que es la iglesia si no está bien, y cada uno somos miembros, los unos de los otros, formamos el cuerpo. Pues pagamos. Repito. Todos, nos condolemos si un miembro está enfermo. Dice. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 1 Corintios 12, 26. Y no estoy hablando, no me refiero aquí a que pagaremos, y no seremos salvos por otros. Si en tanto a que recibiremos, y sufriremos por otros miembros del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y Dios, la iglesia al no funcionar como Él quiere, pues ya no habrá esa unción grande, ni mandará siervos suyos que hagan milagros, ni en los cultos habrá todo esto y más, guardado y respaldado, y visto por ángeles. En fin que habrá algo de Dios, pero poco, de vez en cuando, y muy tarde en tarde. Y todo esto es de algún modo pagar los unos por los otros todos en su iglesia, todos sufrimos las consecuencias, en los cultos reuniones. Y esa unción que tanto todos sus siervos esperábamos, ya anunciada por Dios que vendría. La esperamos, pero ese mover muy especial del Espíritu de Dios se está retrasado, porque será. Y esto ha estado pasando, y pasará, como no se cambie. Recuerda. Moisés sacó al pueblo de Egipto, pero estuvieron 30 años más allí en Egipto esclavos, de lo estipulado por Dios. Y estaba profetizado y todo por el mismo Dios, pero por el pueblo no funcionar espiritualmente, el pueblo estuvo 30 años más. Esta profecía no se cumplió, porque era la voluntad de Dios, permisiva, y condicionada, y no la determinativa. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Génesis 15, 13. Dice aquí. El sueño le sobrevino, y un gran temor, quizás que Abraham no se llegara a dormir, ¿oh, sí? No se sabe, mas él luchó con las aves igual demonios en lo espiritual, y le vino temor de la noche, y demás. Está claro. Nosotros, tenemos que luchar en esta vida, y contra todos los demonios, y Satanás a la cabeza de ellos. Y sin duda nos vendrá la oscuridad, la adversidad, etc. Pero ahí es donde hay que confiar más en Dios, no nos queda otra que luchar, y confiar en Dios. Y en Él confiamos. Sea su voluntad total sobre nosotros. Amén, gloria a Dios. Así que una vez más ya lo saben los demonios, y nuestra carne, y los demás. Que pase lo que pase somos de Dios y punto. Cuento aquí algo que me sucedió. Una noche ya en cama, y durmiendo. Se me empezó a dormir el brazo, y la mano. Pensé. ¿Será otro ictus que me está dando? Pues si el demonio desde el primer momento a mí me paraliza todo el cuerpo y me inmoviliza todo, yo me doy cuenta de que es un demonio. Pero como me lo hizo solamente en el brazo y la mano, no me enteré de que eso era demonio hasta algo después. Y por supuesto, principalmente porque el espíritu me avisó. Y le reprendí, para que se fuera, y así 2 o 3 veces, y nada que no se marchaba, que duró era ese, hasta que ya le dije: mira, te tienes que ir, porque soy de Dios. Y se fue pitando, al momento, rápidamente. Como el pueblo se durmió. Hoy, sigue habiendo muchas personas, de la iglesia que están dormidas, viven en fantasías, y se hacen un evangelio a su forma. Pues así nos pasa. Y estos son las 3/4 partes de la iglesia, más, casi toda. Pero no toda, y por eso se mantiene, y principalmente por Jesús, claro está, que es suya. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Éxodo 12, 40, 41. Y ya aquí vemos. Que salieron por último, a los 430 años. Pero porque ya obró Dios, tuvo que obrar, y gracias que obró. Gloria a Dios. Con su autoridad determinativa, y entonces ahí en tal caso no hay ninguna fuerza de ningún tipo, que haga cambiar a Dios, hagamos lo que hagamos, o se ayune 2 años, etc. No hay nada que hacer. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían, por 400 años. Hechos 7, 6. Esto, pues, digo. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Gálatas 3, 17. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Deuteronomio 6, 4. Yo y el Padre uno somos. S. Juan 10, 30. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13, 8. En aquellos días no dirán más. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieron las uvas agrias, tendrán la dentera. Jeremías 31, 29, 30. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía.